Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola a todos, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a esta sesión de día martes, organizada por New Capital Securities, como las que tenemos todas las semanas. Vamos a estar hablando el día de hoy sobre lo que es un análisis generalizado del mercado, viendo las últimas noticias, dando algunos tips, en el caso de que encontremos alguno también, veremos oportunidades tanto para operar en largos, en cortos o para hacer seguimiento de las operaciones que ya estén abiertas. Este es el email del área de soporte de New Capital, support@newcapital-mediosec.com. Bien, mi nombre es María Emilia Jiménez. Yo voy a estar orientándolos en esta sesión. Soy técnica en gestión financiera, swing trader, trader especialista en lectura de mercados y coach de trading. Y tienen ahí en la imagen alguna de mis redes para que puedan contactarse conmigo también, ¿sí? Obviamente este seminario está siendo grabado, al igual que todos los otros, y también tienen disponible un chat para hacerme las preguntas que vayan surgiendo. Yo voy leyéndolos y también les voy respondiendo en el momento, ¿sí? Bien, vamos a iniciar entonces la sesión de hoy haciendo una lectura del boletín, este boletín que distribuye New Capital de forma gratuita eh, a todas las cuentas que estén en la base de datos. Vamos a leer entonces primero la parte de la sección introducción, que es la más relevante. Así hacemos un pequeño resumen de lo que ha ocurrido el día de hoy. A pesar de que el mercado ha estado bastante tranquilo, no se han generado movimientos muy grandes, ¿sí? Pero, ¿qué teníamos? Empezábamos con las acciones europeas, que estaban en máximos, después si quieren les podemos ir viendo. Y también los futuros de las acciones estadounidenses estaban subiendo. El mercado está obviamente muy pendiente de lo que son las ganancias de las empresas estadounidenses, incluido Bank of America, que era uno de los últimos que estaba reportando sus datos, que también vamos a hacer un repaso de los reportes empresariales. Y teníamos también mejoras en los datos económicos de China. Así que primero el mercado está muy concentrado ahora en lo que son los resultados empresariales. Así que vamos a ir directamente a verlos aquí en la página de investing.com. Vamos a ir aquí a calendario de resultados. Yo ya les había compartido en mis redes los resultados de cuando apenas empezaron a publicarse. A ver si los encuentro aquí en mi Twitter. Acá. El día 14 de abril, es decir, el viernes de la semana pasada, comenzaron a publicarse los resultados empresariales del sector bancario, como bien dice aquí. Y recordemos que el sector bancario es un sector que está bajo la lupa porque ya hubo quiebras de algunos bancos estadounidenses, de bancos regionales. Entonces, si hubo bancos que estuvieron en quiebra, u otros también que estuvieron al borde y que necesitaron ser rescatados, obviamente toda la información que se publique sobre ellos es muy, muy relevante. Acá vamos a ampliar la imagen y vemos que acá lo que se están publicando sobre todo son los resultados de los grandes bancos. Tenemos JP Morgan, Wells Fargo, Citigroup, y después tenemos otros que se dedican a la parte financiera, no específicamente bancos, como BlackRock, que son fondos de inversión. Pero como vemos aquí, la gran mayoría han tenido un desempeño muy bueno, es decir, que a niveles generales, porque obviamente siempre va a haber empresas que estén mejor que otras, han tenido un buen BPA. El BPA es el beneficio por acción, ha tenido un crecimiento, y los ingresos también. Y aquellos que han salido, digamos, un poco más abajo del ingreso que se preveía, dentro de todo tampoco está tan alejado de ese punto. Obviamente, si ustedes quieren ver cómo viene en comparación de su dato anterior, a eso lo pueden ver en esta misma página, ¿sí? Por ejemplo, bueno, acá se está para publicar, perdón, del día miércoles, es decir, ya mañana. Podemos ver quiénes son los que van a estar publicando su información. Aquí dentro de todo están filtrados
Les muestro los filtros que tengo. Estados Unidos, y tengo también filtradas aquellas empresas que tienen una importancia máxima, es decir, aquellas más grandes, más relevantes. ¿Cuáles son sobre los que yo creo que va a estar más posado el interés? Obviamente sobre Morgan Stanley, también sobre Citizens Financial, sobre Signature Bank, que este banco tuvo muchos problemas, este banco tuvo que ser rescatado, que va a publicar. American Express, también. Comerica, otro de los que se habló que iba a estar en problemas, este también. Y bueno, ya nos estaríamos yendo a la semana que viene, el lunes, First Republic Bank. Muchos que están aquí han tenido muchos problemas, algunos con quiebras, otros con rescates y con, digamos, muchos niveles de compromiso en su información. Vamos a ver ahora los de esta semana directamente, porque les quiero seguir mostrando. Ya les mostré recién en la publicación el dato del viernes. Vamos a empezar con los del lunes y desde hoy martes. ¿Cómo se filtran las empresas que uno considera importantes? Acá con los filtros, acá en filtros podés buscar las empresas de qué país son, que yo acá tengo señalado Estados Unidos, y acá pones en impacto. También yo acá tengo filtrado lo que es rubro financiero. Podés filtrar con energía, consumo, salud. Yo ahora le voy a quitar el rubro financiero y voy a poner aplicar para que me muestre todas las empresas. ¿Sí? Las bolsas no han caído. Los resultados hasta el momento han sido bastante buenos. Vamos a ver los resultados que se publicaron ayer y hoy martes. Y vean que en general los números son buenos, no son números malos. Pero obviamente vamos a prestar atención a empresas grandes. ¿Sí? Por eso es que está filtrado con la importancia. Por ejemplo, Bank of America, que es uno de los bancos más grandes de Estados Unidos. Ha superado, voy a marcarles con un resaltador, espero que se vean, ha superado su previsión de beneficio por acción y ha superado también el ingreso. Netflix ha superado su beneficio por acción, pero no ha superado su ingreso, su previsión de ingreso. Para ver realmente cómo está Netflix, yo acá simplemente puedo ver que ha superado o no ha superado su previsión. Pero si yo quisiese saber cómo viene históricamente una empresa, simplemente tengo que hacer clic en las siglas que lo representa en el menú técnico. Voy a abrir otra ventana con esta información y yo ahí puedo hacer realmente un comparativo hacia atrás. ¿Sí? Pero como pueden ver, en general los resultados empresariales vienen siendo buenos a niveles generales. ¿Sí? Vemos por acá, en el caso de Bank of America, que ya hemos ingresado, y aquí tenemos periodos anteriores. Recuerden que los resultados se publican generalmente a nivel trimestral. Así que si yo amplío acá este cuadro, podemos ver en marzo del 2022, junio, septiembre, diciembre, todo del 2022 y marzo del 2023, aquí tenemos en azul los ingresos, en gris el beneficio por acción y en naranja, medio amarillo, la previsión. Y podemos ver que en este último caso, además de que se superó ampliamente la previsión en el último mes, también hay como una tendencia a crecimiento donde no se ve que los beneficios estén así como en otras empresas que tienen problemas. Si yo trazo una línea que una todos los azules, veo que los ingresos están en un crecimiento leve, moderado, pero están bien. Si me fijo en el beneficio por acción, acá hubo una leve caída, pero están subiendo. O sea, que desde hace un año, Bank of America viene creciendo levemente tanto en ingresos como en beneficio por acción. Y en el último periodo superó ampliamente lo que se esperaba. Acá, por ejemplo, no cumplió, fue un poco más abajo de lo esperado. Acá es muy pequeña la diferencia, acá un poco más y acá es grande. Entonces ahí podemos ver realmente empresa a empresa cómo está cada una.
no simplemente quedarnos con el dato publicado, sino también ir más atrás y a un año se puede ver con mucho detalle. También tenemos aquí un cuadro con la misma información y ya podemos ver también, si queremos, los informes financieros, podemos ver el balance, podemos ver mucha otra información para ampliar en el caso de que ustedes estén haciendo un seguimiento a esta empresa y que quieran comprar su acción o que quieran apostar por ella o lo que quieran hacer, obviamente tienen que indagar más. Yo acá les estoy mostrando algo muy general, donde podemos ver que básicamente los resultados vienen siendo en su mayoría buenos, ¿sí? Y que además no solamente eso, sino que el rubro bancario, que era el que más preocupaba, está teniendo un resultado interesante. Como lo veo aquí en esta publicación, que el día viernes 14 es cuando empezaron a publicarse estos resultados y continuaron el día lunes y el día de hoy martes, donde los bancos dentro de todo han ido bien. Otro banco aquí interesante es Bank of New York, pero como veremos, ha salido lo mismo que se preveía, ha salido igual, tanto el ingreso como el beneficio por acción. El que estuvo un poquito, digamos, más comprometido es este State Street, pero es una empresa más pequeña, ¿sí? Es el único, así que vemos que está un poquito más comprometido, podemos ver su historial, a ver si realmente le viene yendo mal. Y acá podemos ver que está un poquito más inestable. La parte de los ingresos sí tiene un crecimiento leve, pero la parte del beneficio por acción está como un poco zigzagueando. Entonces, además de no cumplir con su previsión, está un poco más inestable esta empresa, pero esto se lo hace ingresando a ver qué pasa, o sea que no es casualidad que haya salido así. Tiene digamos, un antecedente de esa forma. Johnson Johnson de consumo, Netflix también, Lockheed Martin es más de lo que es armamentos, Goldman Sachs es otro banco. Y bueno, ya para esta semana, para lo que resta de la semana, ahí leo la pregunta que me han hecho. Quiero terminar de mostrarles esto. Y tenemos empresas muy grandes, como Tesla, como Morgan Stanley, otro banco, IBM, de tecnología, Nasdaq también. ¿Qué otra? Bueno, esto ya lo habíamos visto, Signature Bank. Después tenemos AT&T, American Express, así empresas grandes. Bueno, y esas más o menos. Ya para el viernes tenemos Procter Gamble, también de consumo, Freeport McMoran, es minera. Obviamente, si quieren conocer a detalle un poco más de cada una, simplemente ingresan y ven de qué se trata cada empresa. En caso de que haya un nombre que no conozcan, obviamente es imposible que conozcamos todas las empresas de Estados Unidos, son muchas, ¿no? Pero es como para tener referencia. ¿Por qué si se supera el beneficio por acción en Netflix, no se superan los beneficios? ¿A qué se debe eso? Luego no debería ser a la par, es decir, sube un dato, sube el otro también. Es que en relación, los componentes de cada uno son diferentes. Es por eso, uno indica una cosa y el otro te indica otra, más allá de que debería de haber una correlación. Lo podemos ver más en detalle hoy, acá, en Netflix. Están compuestos de formas diferentes. A ver qué se carga. Es por eso que te va a dar distinto. En el caso de Netflix, vean acá lo que sucedió en diciembre. Los ingresos estuvieron dentro de todo estables, como venían siendo. Si lo vemos desde el año pasado, estas velas, digamos, como si fuesen velas o barras celestes, azules, venían bien. Pero los grises, que son los beneficios por acción, venían decayendo hasta que tuvo una caída gigante y volvió a subir. ¿Sí? O sea que Netflix particularmente ha pasado por un problema el trimestre pasado con el beneficio que daban las acciones, más allá de que los ingresos se mantuviesen. Son cosas diferentes. ¿A qué me refiero? El ingreso simplemente es el dinero que ingresa, como lo dice la palabra.
Pero ahora, ¿cuánto de eso realmente es un beneficio? Esa sería la pregunta. Porque obviamente para que haya beneficio, ese ingreso tiene que ser grande, tiene que superar los gastos, ¿sí? Para que realmente sea el beneficio. El ingreso sería como si fuese un bruto y el beneficio sería como si fuese un neto. Más o menos como para explicárselos de forma muy sencilla y sintética, ¿sí? Entonces a veces puede ser que los costos superen y no te permita tener un beneficio interesante, más allá de que el ingreso se mantenga. Puede haber periodos en los que ocurra eso. Y Netflix es un caso interesante donde vean cómo cayó y cómo volvió a subir. Bien, espero que se haya entendido ese dato. Vamos a ir ahora al calendario económico, ya vimos un poquito el calendario de resultados, pero básicamente el mercado se ha mantenido así tranquilo. Vamos a leer una noticia que les publiqué aquí en mi cuenta de Facebook, Emilia Jiménez Trading se llama, me pueden encontrar por ahí. Vamos a abrirla, voy a cerrar el Facebook ya que estamos, porque aquí, bueno, como verán, les publico mucha información interesante, como los seminarios, las invitaciones, info también para complementar, muchas noticias para que ustedes complementen los temas que vamos viendo. Y veamos acá qué pasó. Dice, Wall Street cerró este martes, es decir, el día de hoy, en un terreno mixto. ¿Qué ha pasado? Los principales indicadores han registrado variaciones, que ahí los vamos a ver ahora cuando veamos el calendario. Los inversores principalmente están ocupados ¿en qué? En ver cómo van saliendo los resultados trimestrales de las grandes compañías, que de momento, dentro de todo, vienen bien. O sea que básicamente el mercado está enfocado en eso, por eso está un poco tranquilo. ¿Qué ha pasado también? Como dice acá, la semana pasada 3 de los bancos principales más grandes de Estados Unidos, que son el JP Morgan, el Citi y el Wells Fargo, anunciaron ganancias, pese a la crisis de confianza que está atravesando Estados Unidos con respecto al rubro bancario. ¿Sí? Es decir, que si el rubro que está, o el sector que está más delicado, te presenta ganancias, y además el día de hoy Bank of America también anunció beneficios, entonces eso obviamente le da como un respiro al mercado. Pero bueno, no todo es fiesta, así que dentro de todo el mercado se ha mantenido tranquilo, no hubo muchos movimientos. A ver, acá tengo una pregunta, la voy a leer. ¿Cuál será el día clave más importante de los resultados empresariales? Y yo creo que ya fue el viernes, me parece. Porque ahí es cuando se arrancó y ante tanta incertidumbre que había, se demostró que no estaba tan mal. Y además por el tipo de empresas que publicaron. Pero recuerden que los bancos más grandes son Bank of America, Bank of New York Mellon, JP Morgan, Morgan Stanley, Wells Fargo, Citigroup, todos los que mencionamos. Y también hay que estar atentos a las empresas de consumo, por eso les mencionaba Procter & Gamble. Estaría bueno también ver Walmart, Target, Costco, los minoristas. ¿Por qué? Porque representan el sentimiento del consumidor en un entorno inflacionario. Entonces, de acuerdo a cuál sea la preocupación, es el sector que debemos mirar. Había preocupación en el sector bancario, miraremos las empresas bancarias y financieras. Hay preocupación en cuanto a la recesión y a la inflación, veremos el sector consumo. Hay preocupación con respecto al sector inmobiliario, veremos las empresas que se dediquen a eso, a la construcción. Hay dudas con respecto a cómo va a ir el sector tecnológico, miremos las empresas tecnológicas. Es decir, en base a la preocupación que hay, es el tipo de empresas sobre el cual le voy a prestar más atención, que van a indicar o van a dar pistas del rumbo que pueda tener el mercado. Y de esa forma vamos destacando cuáles son las más importantes, porque eso depende del contexto. No siempre las empresas son todas iguales de importantes en ese momento. ¿Sí? Eso va variando permanentemente, es algo muy, muy dinámico. Pero
acá continúa, dice que la buena racha del sector bancario no parece convencer plenamente a los inversores. ¿Mm? Por eso también quizá el mercado no ha reaccionado tan alcista. Se esperan más señales que aleje el fantasma de la recesión. ¿Sí? Ya que estamos, vamos a pasar a ver los barómetros de los tipos de la Fed y tenemos que ver las bolsas también. Vean, el 80.5% de los encuestados al día de hoy sostiene que la tasa va a seguir subiendo. Es decir, que estamos todavía con la idea de la lucha de la inflación. Es decir, que la amenaza de la recesión sigue estando vigente, ¿sí? Por más que los datos sean buenos, se tiene todavía ese fantasma. Y aquí esto lo muestra. ¿Bien? Vamos a ver el calendario económico, que acá justo me están haciendo una pregunta de China, ha demostrado fortaleza. Sí, pero estamos hablando de una recesión de Estados Unidos, que es el miedo que tienen los inversionistas de Wall Street. China sí está demostrando fortaleza, vamos a ver el dato. Acá salieron muchos datos de China, pero el que mostró sobre todo eso es el PBI. Donde teníamos el anterior, 2.9, se preveía un crecimiento a 4 y creció a 4.5. Ese dato es muy interesante. El índice de producción industrial tenemos que genera más o menos, digamos, en promedio ha crecido, ¿sí? Más allá de que algunos cumplan o no lo cumplan, al esperado, pero en general ha crecido y también, ahí sigo leyendo, la tasa de desempleo ha caído. Es decir, que tenemos un PBI mejor, un índice de producción industrial mejor y una tasa de desempleo mejor. Entonces, básicamente, los últimos datos de China han sido bastante prometedores, donde está mostrando una economía que está creciendo. ¿Sí? Entonces es muy interesante. Vamos a volver a los datos de hoy para después hacer un seguimiento de esto y ver qué pasa. Aquí, Paul. Perdón, tengo otra pregunta de Alexandra. Pero eso no ayuda a que las bolsas no caigan por la demanda que ejerza en el resto, en el mundo. Y en realidad, China ayuda mucho a las materias primas. Recordemos que China es uno de los principales compradores de materias primas, entonces que crezca la economía significa que puede crecer la demanda. Por ejemplo, uno de los activos más beneficiados podría ser el petróleo. Eso sí ayuda a nivel mundial. Pero a nivel local, en Estados Unidos, más allá de que China esté bien, eh, las amenazas de recesión siguen siendo las mismas. ¿Sí? Y el fantasma no se va. ¿Sí? Y mucho más si las tasas siguen subiendo. Son como dos cosas diferentes. Nada más que obviamente que China crezca genera un bienestar en el mundo, pero por otro lado tenemos la otra potencia que está amenazada. Seguimos con esas dualidades, donde no nos podemos definir a nivel general, porque tenemos un país con amenaza y otro que está yéndole bien. Con los últimos datos empresariales y este dato de China, no cree que haya recesión. Es que, reitero, los datos de China con una recesión en Estados Unidos puede ser que influya o que no. Lo que a Estados Unidos le está en camino, digamos, a una recesión es por otras cosas que lo subí por aquí. Y con esto no estoy diciendo que sea asegurada la recesión, pero sí hay muchos riesgos. A ver que actualizo la página. Hice un posteo, que también está aquí en un video. Bueno, vamos a ver en cuál se carga primero. Que es este. Estados Unidos se dirige a una recesión económica según un informe de Bank of America, que está acá. Estados Unidos tiene mucha amenaza y mucha probabilidad de ir a la recesión.
Esto, reitero, no quiere decir que sí o sí vaya a pasar, pero está en una situación totalmente opuesta a China, ¿sí? Que los datos empresariales salgan buenos es un alivio, pero no quita que la amenaza no esté, ¿sí? Por ejemplo, la caída del índice manufacturero está mostrando una zona de mucho peligro. Después ustedes léanlo con tranquilidad a esto, es bastante completo. Cómo se está manteniendo la curva de los rendimientos de los bonos del Tesoro, que hace tiempo están en una área muy amenazante. Cómo están disminuyendo también las manufacturas y que eso está arrastrando a los rendimientos del Standard Poor's, no al precio del Standard Poor's, sino a los rendimientos de las empresas que lo componen, los precios del petróleo, cómo se han estado comportando últimamente y las decisiones del OPEP, el desfasaje que hay entre el PMI manufacturero y el mercado laboral, que estos siempre suelen ir de la mano y están yendo uno para un lado y otro para el otro, cómo están cayendo los precios de la vivienda, los estándares de endurecimiento de préstamo para las pequeñas empresas, la debilidad del mercado laboral frente a las altas tasas de interés. O sea, hay otros datos económicos que dejan entrever que las probabilidades de que Estados Unidos vaya hacia una recesión son grandes todavía y no han desaparecido, por más que los datos empresariales sean buenos. Está perfecto eso, pero hay muchos datos que amenazan, ¿sí? Y hay que estar pendientes. O sea que nosotros debemos fijarnos más en Estados Unidos por encima de China. No, ninguno es más importante que otro, depende en qué ustedes inviertan. Nosotros acá analizamos las bolsas Standard Poor's, Dow Jones y Nasdaq, por eso estamos prestando más atención a Estados Unidos, pero si ustedes invierten en el Hang Seng y tienen que mirar China. ¿Mm? Eso depende de lo que ustedes inviertan. Nosotros aquí hacemos hincapié en Wall Street y por eso tenemos esta visión. ¿Mm? Además, también Estados Unidos es la economía más grande del mundo. Bueno, China también está en un nivel muy, muy grande, pero tenemos una economía con una moneda que dirige el mundo también. Por más que eso ya se esté empañando de a poco, como lo vimos en este seminario donde estuvimos hablando del dólar versus el yuan. Pero igual, todo depende de dónde ustedes inviertan. Si ustedes invierten en empresas chinas, índices chinos, y bueno, fíjense más en China. Pero en general, el gran grueso de los inversionistas se centra más en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los activos financieros son más líquidos, es decir, que se puede comprar y vender con más facilidad, hay más acceso a productos estadounidenses que chinos, es más fácil acceder a empresas estadounidenses que a chinas, japonesas o demás. Simplemente es por esa inclinación que la mayoría lo tienen. Vamos a ver un poquito del calendario de hoy, que tampoco hubo datos, o sea, sí hubo datos importantes, pero no datos que generaran tanta volatilidad. Subió levemente la tasa de desempleo de Reino Unido. La confianza inversora de Alemania cayó muchísimo, ¿sí? La confianza inversora en zona euro cayó también un montón. Esto sí es bastante alarmante, ¿sí? Son muestras de que ya hay mucho nivel de desconfianza y sobre todo en el sector inversor es básicamente lo que da pie al crecimiento a futuro. Después, la inflación en Canadá. Vamos a ver la completa. Mensual, perdón, está en 0,50. La subyacente anual ha bajado un poco levemente, pero me gustaría ver el dato completo. Y con respecto a lo que reste de esta semana, es decir, miércoles, jueves y viernes, vamos a ver qué nos espera. Tenemos la inflación del Reino Unido, que se espera que por primera vez descienda que logre descender, perdón, de las 2 cifras, sería interesantísimo. Si este dato de la zona euro de 8.5 baja a 6.9 sería
espectacular realmente que baje tanto, ya que zona euro está muy, muy castigada con esta inflación. Pero bueno, Reino Unido obviamente está en situación peor. Bueno, el tema de los inventarios va a tener incidencia directa sobre lo que es el petróleo, porque los inventarios representan la oferta, ¿no?, del mismo. El libro beige también es interesante, la inflación de Nueva Zelanda, que se espera que suba levemente. Acá tenemos la tasa de interés de China, que está en 3,65 hace tiempo y se espera que se mantenga. Las actas de la reunión del Banco Central Europeo, datos de empleo de Estados Unidos, de viviendas. Acá tenemos el IPC y el PMI de Japón, datos interesantes. Y por último, el viernes 21 tenemos las ventas minoristas de Reino Unido, el PMI manufacturero de Alemania, de zona euro. Esto es bueno, todos los datos del PMI, porque nos indica el sector de manufacturas y de producción. También tenemos de Reino Unido, de Estados Unidos. Así que va a estar más cargadito en estos días, pero me parece que los datos del viernes son importantes. Bien, a ver qué me dicen acá. Si baja la inflación de zona euro, la perspectiva del euro cae, del precio del euro cae o sube. Vamos a ver antes el índice del euro. Así damos contexto a la respuesta. A ver. Bien, acá tenemos a nivel técnico cómo viene desempeñándose el euro frente a las demás divisas. Es decir, esto es el índice del euro que venía muy débil y que ahora ha empezado a fortalecerse. Primero porque al estar el dólar tan débil, el euro empieza a tomar terreno ganador. Ya de por sí, esa correlación de una contra la otra genera un euro alcista. La tendencia técnica es alcista también. Y por lo tanto, un buen dato en la inflación, es decir, que baje, genera confianza. Si justo el problema al que está atacando el Banco Central Europeo genera esa caída en la inflación, esa caída tan grande, es decir, un gran avance, aumenta entonces la confianza. ¿Sí? El tema es que hemos visto que Alemania ha tenido niveles de desconfianza enormes y zona euro también. Por la parte de Christine Lagarde, que es la presidenta del Banco Central Europeo, tiene perspectivas muy duras de subir la tasa de interés mucho. Y eso también genera presión alcista. El hecho de que tenga una inclinación tan dura con respecto al futuro de las tasas. Así que yo creo que el euro tiene todavía para fortalecerse, dados estos factores. Si sube la inflación de Nueva Zelanda, la moneda subirá porque aumentarían su tasa y depende la postura que tengan en Nueva Zelanda. En zona euro son muy rígidos. Si fuese así, simplemente que si sube la inflación, sube la tasa, no es así. O sea, es lo que se debería hacer, pero hay países que no toman esa postura. Japón no la ha tomado, la inflación está por encima del objetivo, está en el doble, y no la suben a la tasa, al contrario, la tienen abajo, en el otro extremo, y no lo hacen. Australia tiene una postura muy tranquila. O sea, una cosa no significa la otra, todo depende de cómo esté dirigiéndose el Banco Central con respecto a su postura de tasas. Nueva Zelanda ha sido bastante riguroso, ha subido mucho la tasa, que lo podemos ver acá, en la tasa que ahora está más alta, en 5,25. Entonces, dado este comportamiento que ha tenido Nueva Zelanda, sí se puede esperar eso, pero hay otros países que no. Entonces, es por eso que es necesario que ustedes evalúen lo que dice cada presidente o miembro de los bancos centrales cuando dan sus conferencias, porque ahí ellos mismos están diciendo qué camino van a tomar.
y de acuerdo al camino que tomen es lo que van a hacer, y de acuerdo a lo que hagan es lo que va a ser la moneda. Pero si hay datos y ellos no hacen nada, o hacen lo opuesto, y no va a ser ese el efecto. Todo depende de eso. Christine Lagarde tiene una postura, no me acuerdo cómo era el índice de Nueva Zelanda. Ahí lo voy a buscar y se los pongo para mostrarles también. Me parece que es Z. Sí. Está muy zigzagueante, vean. Y obviamente está en una postura alcista. Si vemos este último momento, nada más que acá empezó a zigzaguear. Está estable. ¿Sí? La moneda de Nueva Zelanda frente a todas las demás. El euro es el que más ha subido últimamente porque, bueno, han sido muy fuertes, digamos, las palabras con respecto a la postura y se prevén más subidas. ¿Sí? Bien. Volvemos al boletín. El dólar estadounidense hoy perdía posiciones. Ahí lo vamos a buscar. Sigue perdiendo posiciones, va y viene. Esta línea la podríamos poner más acá, con la misma inclinación, vemos que sigue coincidiendo. Simplemente estaba un poquitito más arriba. Y acá volvemos a la noticia. En el comienzo de la jornada de negociación se revirtieron algunas ganancias. Hay datos positivos de China que impulsan como lo que es la confianza en el riesgo. Eso sí puede generar una atracción, digamos, de confianza. Tanto los datos buenos de China como los datos empresariales positivos. Generan confianza. Recuerden que los mercados se mueven a través de lo que es la confianza y la incertidumbre. Entonces, si hay confianza, las bolsas suben y bajan los refugios. Si hay desconfianza, las bolsas caen y los refugios suben. Pero si están ambas a la vez, y ya iban a ser, algunos suben, otros bajan, otros se mantienen mixtos, van y vienen, zigzaguean. Y el tema es que ahora tenemos datos buenos, como lo de China, como los resultados empresariales, pero por otro lado tenemos datos malos, que son las mismas amenazas de recesión que están hace ya varios meses, y que hasta que no se cambie el rumbo de la política monetaria, esto va a seguir molestando. Y hasta que no esté la inflación en un punto óptimo, es decir, en el 2%, esto va a seguir molestando. Y esto es algo de largo plazo. ¿Sí? Entonces estamos coexistiendo con incertidumbre y con apetito por el riesgo. Es muy bueno el dato de China, es muy bueno el dato empresarial, pero bueno, no quita que la incertidumbre todavía está. Y seguimos en la misma, en un momento de total, ¿cómo podemos decir? De un horizonte poco claro, donde tenemos que seguir operando tipo scalping para no tener que andar lidiando con el largo plazo porque hay mucha incertidumbre. Y acá está la noticia sobre China, que creció un 4.5 interanual, es decir, si comparamos año con año. Gracias, en parte también fue a que se quitaron las restricciones de COVID-0, que eso impedía que la economía creciera. No sé si recuerdan que había un contagio y cerraban todo y obviamente se dieron cuenta que no podían mantener esto porque la economía le van a terminar hundiendo ellos mismos por 1 o 2 personas, o la cantidad que sea. ¿Sí? No tenía mucho sentido, no era práctico. ¿Bien? Destruir una economía simplemente había que atacarlo de otra forma. Pero si cae la inflación en zona euro, nos decías que eso genera confianza. Y yo me pregunto, pero si genera confianza, ¿el euro no caería? No.
Si hay confianza en una economía, la moneda sube, la propia moneda de esa economía. Si hay desconfianza en esa economía, la moneda va a caer. ¿Qué es lo que pasa con Estados Unidos? Hay desconfianza. Por eso el dólar cae, más allá de que las tasas siguen subiendo. ¿Sí? Entonces acá no todo es 1 más 1 es 2. ¿Sí? Por eso hay tantos factores para ver. Por eso les decía, no porque la inflación esté alta significa que las tasas van a subir y que la moneda va a subir. Porque si fuese por eso el dólar subiría. El tema es que hay desconfianza en esa economía, por eso cae. Eh, Tampoco es que hay plena confianza en zona euro, no, no es así. Pero sí ese dato sería bueno y generaría una confianza extra. ¿Mm? Porque la gente podría pensar que no van a ser tan agresivos. Es que ellos mismos están afirmando que van a hacerlo. Sí se puede pensar que no lo van a hacer, supuesto, pero de momento están diciendo que van a ser agresivos y tienen por qué serlo. ¿A qué me refiero? En zona euro no hay tantas evidencias como en Estados Unidos que hay peligros de recesión. No hay tanta desconfianza por ese motivo. En cuanto surja algo, vamos a estar iguales que en Estados Unidos. En cuanto haya quiebras de empresas, en cuanto haya algún problema serio, se va a ver que lo que está generando la subida de tasas es un problema grande. Ustedes recuerden que alta inflación sube tasas, al subir tasas aumentan los riesgos de recesión. Mientras no haya pistas de recesión, seguimos subiendo. En cuanto se rompe algo, nos tenemos que replantear el camino. Y eso ocurre para todos los países, no solamente para Estados Unidos. Bien. Bueno, y la última noticia habla de los barómetros, que ya se los mostré, de cómo vienen desempeñándose. Ya hablamos de los datos importantes del día de hoy, se los mostré también. Y bueno, para seguir con el boletín, les quiero mostrar un poquito más cómo es. Tenemos resumen del mercado de commodities, de acciones y de divisas. Y también tenemos 15 activos que se analizan día a día. El día de hoy vimos el cobre, el petróleo, el gas natural en commodities. En acciones vimos Bank of America, Nvidia, TSMC, Wells Fargo, Johnson Johnson y State Street. Con respecto a las divisas, hemos visto euro franco, libra australiano, australiano yen, dólar yuan, australiano franco y neozelandés dólar. En todos los casos está la imagen del activo en 4 horas generalmente, con las noticias para dar un contexto de ese activo y un precio específico para que tomen de referencia en sus operaciones largas, cortas, ya sean en cuentas reales o demo, y que lo complementen obviamente con sus propios análisis. ¿Sí? Bueno, les vuelvo a mostrar mis redes, Emilia-Trader, mi Instagram. Aquí publico mucha información interesante, relevante, para complementar con lo que ya se va dando por acá y para profundizar con algunos datos estadísticos. En este canal de YouTube se suben todas las grabaciones de cada uno de los seminarios y de algunos videos cortitos que voy haciendo de temas específicos. Como verán, los videos estos son muy cortos, son muy sintéticos, pero están cargados de información. Por más que duren 3 minutos, 4, tienen mucha información. Así que véanlos para estar bien al tanto de toda la información extra que no alcanzamos a dar en estos seminarios, porque obviamente duran 1 hora y tampoco nos podemos extender mucho. Bueno, y en Twitter también voy subiendo información interesante para ustedes, complementando, para poder compartir diferentes temáticas. Cada uno me seguirá en alguna red, no todos usan Twitter, no todos usan Instagram, por eso voy subiendo la información en diferentes lugares. Acá tenemos la página de New Capital, newcapitalsecurities.com. Esta es la página oficial, donde aquí ustedes se pueden ir enterando de cada seminario que se va dando. Acá están los servicios que New Capital provee, asesoría financiera, corporativa, programas, cursos. Y ya para mañana miércoles tenemos agendado a las 10:30 am, horario de Colombia, o 12:30 pm, horario de Chile y Argentina, este seminario de análisis en vivo donde vemos señales de inversión, donde
se hace lo que es el Perfecciona tu Trading, donde siempre los invito a cada uno de ustedes a que me cuenten cómo van operando, en qué activo lo hacen, de qué forma, e ir analizando cada una de sus operaciones, obviamente para que ustedes tengan una retroalimentación y vayan viendo en qué van acertando, en qué por ahí no, para que obviamente puedan ir puliendo. ¿Mm? Más abajo están diferentes cursos con diferentes temáticas puntuales para aquellos que quieran estudiar algún tema en particular. Y más abajo está el área de suscripciones donde pueden suscribirse en los reportes diarios y en la cuenta demo. En ambos casos completan registrando aquí y solicitando aquí en estos botones rojos. El boletín, al quedar suscriptos, lo reciben de lunes a viernes en su mail y al solicitar la cuenta demo instalan esta plataforma de forma gratuita en su PC para usarla. Respondo esta pregunta que me han hecho sobre el oro, si lo veo alcista. Sí, para mí el oro lo veo alcista, primero porque es un activo de refugio financiero en un contexto de incertidumbre, y además porque al estar el dólar cayendo, el oro tiene más tendencia a fortalecerse. ¿Bien? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta para hacernos? Espero que vaya quedando todo claro. Ya hemos repasado cuáles son los eventos económicos para prestar atención, hemos revisado las empresas que van a estar publicando sus resultados. Las bolsas han estado dentro de todo bastante tranquilas, siguen con la tendencia esta alcista, pero han estado con poco movimiento, bastante laterales a nivel general. Están a la expectativa de los datos, están a la expectativa de todo lo que pasa y obviamente los niveles de confianza no están en su pleno auge. Hay mucho que trabajar en la economía estadounidense para poder recuperar realmente esa confianza y que esa confianza se traslade a las bolsas. ¿Sí? Bueno, eso es todo entonces por este seminario, espero que les haya parecido interesante y los espero a todos mañana en el seminario de Perfecciona tu Trading, a la mañana, mediodía, de acuerdo a donde vivan. Recuerden traerme sus entradas o sus análisis para poder chequearlos y para poder obviamente ir indagando en los detalles de las operaciones de ustedes y compartirlos con los demás para que todos vayan aprendiendo en base a las operaciones de cada uno. ¿Sí? Gracias a todos por estar y los espero mañana. Que anden bien. Chau, chau.